Buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarles. Vamos a hacer la revisión de la guía número 6 del módulo 62 correspondiente a los estudios sociales. Como hemos visto y sabemos que estas guías se están realizando con un tiempo de 15 días, ¿verdad? Bueno, alrededor de unas 2 semanas, ¿verdad? Ya la semana anterior hicimos una clase sincrónica, entiéndase en vivo, digamos, por decirlo de algún modo donde explicamos, bueno, varias clases, ¿verdad? Porque fueron varias veces que se explicó. También se explicó la semana anterior en clase, el día jueves, los que se presentaron, ¿verdad? Y también se explicó el día de ayer, jueves, ¿verdad? Recordemos que hemos visto ya eso entonces unas 3 veces. Bueno, ya se ha repasado con las personas que han estado en las clases y en las clases virtuales. Por esta razón hoy hacemos un video para mayor facilidad en el sentido de que ustedes lo puedan revisar y devolver y adelantar o ver algunas veces alguna parte que no haya entendido para presentar la guía de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar rápidamente las dos actividades que se nos presentan. Recuerden que estamos con la temática de la Segunda Guerra Mundial. En primera instancia se les está solicitando que elaboren un brochure, ¿verdad? Ya hemos visto varias veces lo que es un brochure, ¿verdad? La intención es que le puedan poner imágenes, ¿verdad? Y que en ese brochure contenga las causas y la explicación de cada una de ellas, ¿verdad? Alrededor de 6 causas más o menos vienen siendo, ¿verdad? Si agarramos el tema completo. Entonces la idea sería como que vayan esas 6 causas mencionadas, la explicación de cada una y agregarle una ilustración, un dibujo, ya sea que ustedes lo puedan imprimir o lo encuentren en internet y hagan un dibujo similar a la causa correspondiente, ¿verdad? Y dentro de ese mismo brochure, ¿verdad? Que vamos a ir un momentito aquí a explicar lo que son los brochures, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es como agarrar una hoja y doblarla en tres, ¿verdad? Y va a tener un frente y también va a tener la parte de atrás, ¿verdad? Entonces la idea es que en la parte del frente ustedes logran poner, ¿verdad? Primer semestre, IPEC San José, módulo tal, profesor tal, estudiante tal, tema tal, ¿verdad? Tema Segunda Guerra Mundial, las causas, ¿verdad? Y entonces con eso tendríamos el brochure, ¿verdad? Más el contenido. ¿Ok? Entonces esa sería la primera actividad. Recuerden que siguiendo las instrucciones que les había dado en las clases, aquí nosotros empezamos a ver en qué página, ¿verdad? En qué página podemos encontrar respuestas, ¿verdad? El ascenso de los totalitarismos, ¿verdad? Aquí venía entonces la definición de qué son los totalitarismos, ¿verdad? Y sus características, ¿verdad? Y después la diferencia entre lo que sería el fascismo y el nazismo, ¿verdad? Que corresponde a eh, fascismo italiano y nazismo alemán, ¿verdad? Eso sería en ese caso. Y pues ustedes lógicamente siguen bajando, ¿verdad? Y encuentran más información relacionada con estos temas, ¿verdad? Y después vamos a llegar a ver lo del antisemitismo, ¿verdad? Y la superioridad racial, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Em, pero yo ya ahorita paso a eso en la presentación, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es explicarles un poco con la presentación. Pero aquí vienen bastantes detalles y bastante información. En clase también hemos visto videos sobre el holocausto, ¿verdad? Sobre cómo fueron los campos de concentración de los judíos, ¿verdad? Donde los nazis prácticamente esclavizaban y asesinaban a los judíos. Y posteriormente hemos visto también en clase lo que es el antisemitismo, ¿verdad? Que es básicamente la lucha, la persecución contra los grupos que, eh, pues, eh, por decirlo como evitan que la sangre de la raza aria, que son los alemanes, sea pura, ¿verdad? Entonces se había dicho como una contaminación de la sangre, ¿verdad? Ahí vienen, por ejemplo, los grupos musulmanes o los grupos judíos, ¿verdad? O los eslavos y los gitanos, ¿verdad? Son parte de los grupos que fueron castigados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las causas mediatas, ¿verdad? Ya hemos explicado que causas mediatas son las que se desarrollan en el transcurso, bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de 5 o 10 años, ¿verdad? Son causas, son procesos que se vinieron dando antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Dentro de ellos viene y explica lo que sucedió con el Tratado de la Paz de Versalles, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado, y cómo se castigó a los alemanes, y posteriormente, dentro de unos años, eso va a generar un sentimiento de repudio y un sentimiento de revanchismo que lo que va a hacer es buscar, como por decirlo como lo hemos dicho así, sacarse el clavo
en el sentido de los alemanes, recobrar, digamos, o poder dar venganza a el daño y los castigos que se les dieron con base en el Tratado de Versalles. Ok, posteriormente tenemos aquí em, donde nos explica también otras causas, ¿verdad? Como que la Sociedad de las Naciones no funcionó, ¿verdad? Que la Sociedad de las Naciones viene siendo lo mismo que es en la actualidad la guerra perdón, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Con la intención de mantener la paz, ¿verdad? Pero como vemos, ellos no están obligados, los alemanes, a formar parte de la Sociedad de las Naciones y entonces no sirvió de nada. De igual manera, la formación del imperio, bueno, la formación del eje, ¿verdad? De la alianza de las potencias del eje, ¿verdad? Que serían estos tres, que serían Alemania, Japón e Italia, ¿verdad? Y contra los aliados, ¿verdad? Que van a ser Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia. Y posteriormente tenemos las causas inmediatas, ¿verdad? Que son dos. Una es que se desestabilizó el mundo en el sentido de que el 23 de agosto de 1939 Alemania firma un tratado de no agresión con la Unión Soviética. Entonces, eso genera, digamos, por decirlo de algún modo, como una alarma, ¿verdad? A los demás países, porque si está diciéndole que no va a que no va a atacar a la Unión Soviética, significa que a los demás sí, ¿verdad? Y entonces, pocos días después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia y posteriormente eh, inician todo lo que tenemos eh, junto con la línea del tiempo que está en la presentación. Y así lo pueden ustedes revisar, ¿verdad? Y todas esas serían las causas. Entonces, bueno, vamos a pasar a la presentación, ¿verdad? Para hacer una revisión, pues un poquito de de los temas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos que la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Va de 1939 a 1945. Sin embargo, ya ustedes saben que la Primera Guerra Mundial va de 1918 a 1914. En 1919 se firma el Tratado de Paz, el Tratado de Versalles, y de 1919 a 1939 tenemos algo que se llama el periodo entre guerras, ¿verdad? Donde ya hemos visto cómo algunas de las características hacen que se vaya preparando un clima para que se dé una nueva guerra, ¿no? Como los castigos que se le aplicaron a Alemania, ¿verdad? La condición económica que vivían algunos países en Europa, el ascenso de los totalitarismos, principalmente en Italia y en Alemania, ¿verdad? Entonces ese clima de inestabilidad económica, política y social va generando una rivalidad entre países democráticos y países totalitarios, y esos dos países totalitarios pues al final tenían la intención de generar pues un gran imperio, por decirlo como conquistar el mundo. Esta figura, ¿verdad? Ya la hemos visto varias veces, es el líder del Partido Nacional Socialista Alemán, em, el que lleva a cabo, digamos, la ideología de la raza aria, de la superioridad racial. Em, Básicamente, pues ya ustedes saben el papel que sigue o que el papel que desenvuelve, que desarrolla, ¿verdad? Al mando de los alemanes, y la destrucción y la violencia y los asesinatos en masa que se ocurren son por esta figura. Bueno, posteriormente aquí tenemos algún resumen de las causas, eso se lo pueden revisar después con un poco más de tiempo, pero ya lo he venido mencionando, ¿verdad? Después tenemos aquí, bueno, ya lo hemos visto, lo del ascenso de los totalitarismos, ¿verdad? Hay que explicar cómo estas formas de gobierno violentas, ¿verdad? Donde no existen derechos, ¿verdad? Donde no existe la posibilidad de participar con libertad, como si sucedería en un país con régimen democrático. En este sentido, lo que tenemos es, vamos a ver, lo que tenemos es ausencia de libertades, ¿verdad? Ausencia de la oposición iba a ser perseguida, eh, hay violencia, recuerden que está el uso del ejército, ¿verdad? Y así se controlaban las personas. El antisemitismo, ¿verdad? Que ya sabemos que es la persecución de otras razas, como le han llamado ellos, cuando la palabra correcta son etnias, ¿verdad? Em, para que no se mezcle con la que ellos consideran eh, la raza aria o la raza superior, ¿verdad? La raza pura. Y la concepción o la ideología de la superioridad racial, ¿verdad? Que es la persecución de las minorías, como los judíos y los musulmanes. Y tenemos también entonces esa rivalidad entre esos gobiernos fascistas y nazistas contra el régimen democrático. Y posteriormente lo que ya les había comentado, que para 1933, con la llegada de Adolfo Hitler y el Partido Nacional Socialista Alemán al gobierno,
eso genera el resurgimiento de Alemania como potencia y el deseo o la necesidad de reivindicarse. En relación con el ascenso de los totalitarismos, ¿verdad? Bueno, pues aquí está explicado, ¿verdad? Lo voy a leer para que quede grabado en el video, pero ya esta presentación ustedes la tienen, ¿verdad? La sumisión del individuo al Estado, la eliminación violenta de la oposición, un monopolio de la información, significa que se concentraba básicamente solo en la oficialidad o en lo que el gobierno decía. Recuerden que para esta época lo que teníamos como medios de comunicación eran eh, el periódico, o sea, la prensa escrita y posteriormente el radio, ¿verdad? No existían otras formas de comunicarse. Eran partidos únicos, no habían elecciones en ninguno de los regímenes de los regímenes totalitarios. Y básicamente siempre había una cuestión de persecución a las diferencias étnicas que no correspondían a los italianos o a los alemanes. Bueno, aquí tenemos otra vez la figura de Adolfo Hitler, esta es la figura de Benito Mussolini, eh, bueno, que es el líder fascista en Italia, ¿verdad? Y las características del fascismo están en la antología como lo veíamos ahora, para que lo revisen. En relación con el antisemitismo, ¿verdad? Lo voy a leer para que quede en el video, ¿verdad? El resentimiento alemán contra los judíos radicaba en el éxito que estos habían logrado desde 1870 en los negocios, las profesiones libres y las artes. Además, los nazis habían adoptado una supuesta teoría biológica que sostenía la superioridad de los arios, grupo de origen indoeuropeo o indogermánico, que se consideraba superior dentro de la raza blanca frente al resto de las razas humanas, ¿verdad? Entonces, volviendo al mismo tema, siempre hay que recordar que no hay razas, ¿verdad? Es solo una. Después lo que viene son diferencias étnicas, ¿verdad? La etnia negra, la etnia china, la etnia blanca, la caucásica, los indígenas, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues aquí todo esto es un problema de ideología, ¿verdad? Que se va a dar la persecución de este grupo, ¿verdad? Recuerden que como hemos hablado en las otras clases, ¿verdad? Los judíos no tenían un estado compuesto, ¿verdad? Un estado, ¿verdad? Un territorio donde ubicarse, estaban esparcidos por toda Europa, y, incluyéndose lógicamente Alemania, ¿verdad? Y estaban con un desarrollo económico pues importante y habían podido estudiar. Eran personas preparadas, entonces estaban ubicados en cargos de mando o en cargos importantes. ¿Qué tenemos más? Bueno, el antisemitismo, ¿verdad? En relación con lo de la sangre, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones y lo pueden leer en la antología, ¿verdad? Porque básicamente yo lo que hago es de la antología tomar esta información, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo pueden ver, lo tienen claro, ¿verdad? En relación con la sangre, ¿verdad? Que se consideraba que se degeneraba si se mezclaba con la de ellos, ¿verdad? Los arios, tenemos, ¿verdad? Estaban destinados a gobernar el mundo, convertir a los demás en esclavos, ¿verdad? La llegada de Hitler al poder terminó desechando una constitución, ¿verdad? Que en la constitución habían leyes que regulaban el poder del mandatario, en este caso no, se va a convertir prácticamente en un dictador, creando inclusive policías como el servicio secreto de la Gestapo que ayudaban a controlar y a reprimir los enemigos del nuevo régimen. En relación con actos públicos como este, ¿verdad? Que se dice que se les quemaron los libros a los autores judíos, etcétera. Posteriormente van a también terminar quemando a las personas, ¿verdad? Fueron expulsados de sus puestos de trabajo, ¿verdad? Hospitales o escuelas. Se les robaron sus propiedades, se les destruyeron las iglesias. En realidad fue una persecución absoluta, ¿verdad? Y inclusive llegaron a crear los campos de concentración donde los tenían, ¿verdad? Como esclavos, como si fueran animales, ¿verdad? Hemos visto algunas imágenes donde logramos determinar que estaban sin alimentación y que estaban prácticamente la piel pegada a los huesos, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo en clase con un par de videos que estábamos repasando. Hay mucha información, ¿verdad? Sobre las cámaras de gas, sobre el holocausto, ¿verdad? La intención de esta presentación y el video, pues no es exagerar no es exagerar, no, sino no es dañar tampoco sus susceptibilidades, ¿verdad? Lo importante es que con la historia nos demos cuenta de lo que le ha sucedido a la humanidad y las razones por las cuales ha sucedido y ser conscientes de que si ya pasó, lo importante es luchar para que algo similar a este desastre no vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces estas son algunas de las imágenes, ¿verdad? Y recuerden que también hay sobrevivientes del holocausto que en su momento fueron niños y que en la actualidad pues tendrán 80, 90 años y son los testimonios que existen y que se han grabado y que quedarán para la posteridad. Bueno, aquí tenemos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Algunos de los participantes, los alemanes con Hitler, ¿verdad? Los italianos con el fascismo, los Estados Unidos, ¿verdad? En alianza junto con Gran Bretaña y Francia, y posteriormente la Unión Soviética por aparte, ¿verdad? Ok.
Bueno, y aquí está lo de la línea del tiempo, que a esto yo no le voy a dar mucho énfasis. Simplemente para 1939 vemos cómo se da la invasión de Alemania a Polonia y entonces la declaración de guerra, ¿verdad? Y posteriormente lo que sucede en 1940, que son invasiones, lo que sucede en 1941, pues que vienen con más ataques y invasiones, ¿verdad? Declaraciones de guerra, 1942 también información sobre algunas batallas que han terminado y quiénes son los ganadores o los perdedores. 1943, lo mismo, ¿verdad? Cómo invaden Italia y cómo Italia se rinde ante los aliados. 44, tenemos más información, ¿verdad? Sobre algunos eventos donde los Estados Unidos participan o donde Alemania también sale derrotada. Y en 1945 llegamos a ver la finalización de la guerra. Esta parte yo no la explico porque como les he dicho muchas veces, ya está dada para que ustedes simplemente desarrollen la línea del tiempo, que es básicamente la actividad que tienen que hacer. Porque por el otro lado ya ustedes saben que tienen la posibilidad de eh, prácticamente la línea del tiempo está dada, ¿verdad? Lo que sí tenía que hacer es el brochure. Ok, aquí vemos un ejemplo de el armamento, ¿verdad? Ya lo hemos conversado en otra clase, que esta guerra no fue a pie. Aquí se utilizan las bombas atómicas, se utilizan aeronaves, se utilizan dirigibles, se utiliza el carro de combate, se utilizan los tanques, se utilizan las motocicletas, se utilizan los carros de guerra, ¿verdad? Un armamento muchísimo más desarrollado. Bueno, eso sería lo de la presentación. Y lo otro que les iba a enseñar un poquito nada más es lo de la línea del tiempo, ¿verdad? Recuerden que las líneas del tiempo se realizan poniendo o ubicando los años en una línea en el medio, ¿verdad? Y en el resto uno podría escoger ubicar todos los contenidos. Bueno, aquí la idea era mostrarles una plantilla, ¿verdad? Pero aquí se ve, ¿verdad? Ubicar los contenidos, ya sea todos abajo o existe la posibilidad de que acomoden los contenidos, un contenido arriba, un contenido abajo, un contenido arriba, un contenido abajo, ¿verdad? Que se vea algo similar como esto, ¿verdad? Por ejemplo, 1939 aquí y lo que pasó en 1939 aquí, 1940 aquí y lo que pasó en 1940 aquí, o como les enseñé la primera, todas al mismo nivel, o sea, todas abajo o todas arriba. ¿De acuerdo? Esta era la que les quería enseñar, ¿ves? Como están todos los años puestos arriba y abajo todos los cuadros, ¿ok? Bueno, y de momento, jóvenes, eso sería de mi parte la revisión de la guía número 6. Como les digo, ya sé dónde, ya les he comentado dónde están las respuestas, ¿verdad? Y pues básicamente lo que tienen que hacer es sentarse a separarlas un poco y ordenarlas en su cuaderno. Bueno, muchas gracias, que estén bien, espero que el video sea de su utilidad. Nos vemos pronto.